ven a los padres. Realmente a veces nosotros solo vemos desde nuestra perspectiva. Creemos que nosotros estamos haciendo bien las cosas. Y a veces creemos que lo que nosotros estamos haciendo está bien, pero no entendemos cómo el hijo, cómo la hija ve desde su perspectiva. Para nosotros, hermanos, a veces es muy bueno, es buenísimo tener a la raya al hijo, ¿no es cierto? No hagas esto, cuidadito con esto, llegarás puntual. Para cada uno de nosotros como padres es bueno no tener a la raya al hijo. Pero desde el punto de vista del hijo, tal vez para ellos ustedes no sean buenos padres, aunque para ustedes digan, no, yo soy bueno, yo con tal de tener a la raya a mi hijo, yo soy un buen padre. Pero desde el punto de vista de su hijo, ustedes son unos padres controladores. Y eso nosotros no entendemos. Creemos que estamos haciendo bien, pero normalmente, desde el punto de vista de nuestros hijos, estamos haciendo mal. Hermanos, entonces, si nosotros nos basamos en la Biblia, hay muchos principios que nosotros como padres debemos seguir si realmente queremos que nuestros hijos nos vean de una manera adecuada, de una manera en la que Dios quiere que sean los padres. Y hay ciertos principios que sí o sí como padres tenemos que seguir. Para cada cosa, hermanos, hay principios. Hay principios que si nosotros, ya sea que conozcamos o no conozcamos, si violamos esos principios, vamos a tener consecuencias graves. Hay principios, hermanos, para que un avión vuele, hay principios de aerodinámica para que un avión pueda volar y pueda estar en el aire, aún si no tuviera combustible, ese avión puede estar tranquilamente flotando. Pero es porque los ingenieros aplicaron correctamente esos principios. De igual manera, todo este templo, toda esta iglesia Mejel está construida bajo principios de ingeniería. No es que llegaron unos maestros y dijeron, a ver, pongamos una columna aquí, hagamos esto así. No, sino alguien tuvo que estudiar para decir, a ver, una columna aquí. Tenemos que hacer de tanto las medidas. Hay ciertos principios que tuvieron que seguir. De igual manera, hermanos, nosotros como padres tenemos ciertos principios que la Biblia nos da para que podamos educar correctamente a nuestros hijos, para que podamos mostrarnos correctamente a nuestros hijos. Entonces, hermanos, quiero empezar contándoles una pequeña historia. Dice que en una familia acostumbraban a tener un pequeño devocional cada desayuno. Y justo esta familia ha estado teniendo un desayuno y ese día le ha tocado dar el devocional al papá. Y justo ha estado en Efesios 6, ha estado leyendo Efesios 6 de esa mañana, ese versículo en donde dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Y justo ha estado el hijo de 16 años de este padre ahí sentado al fondo de la mesa. Y el papá, para darle énfasis porque su hijo ha sido medio malcriado, dice, hijo, ojo con este versículo. Y continúa leyendo y dice, hijo, obedecer a vuestros padres en el Señor. Entonces el hijo como que se enoja, ¿no? Pero luego el papá sigue leyendo porque piensa que va a seguir amonestando al hijo. Y después en el versículo siguiente dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y entonces el hijo de 16 años que estaba sentado al fondo dice, papi, ¿puedes leer de nuevo este versículo? Porque lo mismo que estaba aplicando para el hijo, también estaba amonestándole al padre. Hermanos, hay ciertos principios, como les había dicho, tanto para los hijos como para los padres. Y esos principios nosotros debemos seguirlos conforme a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, hermanos, la forma en la que nuestros hijos nos ven es la forma en la que nosotros actuamos. Quiero hacerles una pequeña dinámica, hermanos. ¿Cómo ustedes creen que sus hijos les ven? Desde su perspectiva. Tal vez no pueden estar en lo correcto, pero ¿cómo creen que sus hijos les ven a ustedes? Vamos a participar todos ya para hacer un poquito interactivo este taller. ¿Cómo les ven? Hermanos, por ejemplo, aquí nosotros, cada uno nos conocemos, ¿no? Tal vez no conozcamos profundamente, pero cada uno de los hermanos ya más o menos sabe cómo es el otro hermano. Dice, ese hermano es bueno, es chévere, o ese hermano es medio enojón, ese hermano se resiente rápido. No sé, ya más o menos tenemos una idea, ¿no? Pero ¿cómo creen que sus hijos les ven a ustedes? Vamos a empezar por nuestro hermano Clever, ¿ya? ¿Cómo cree que su hijo le ve a usted? Como un padre muy, ¿cómo se dice? Muy bagatado.
Son muy exigentes, serían otras palabras. Ya. Son muy exigentes las cosas que a mí me gusta, pero son muy exigentes. Ah, o sea, su hijo cree que le ve como un padre exigente. ¿Ya? ¿Pastor? Bueno, a mí me ve tal vez de libertad, que no pongo tal vez mucha exigencia, sino más bien siempre espero que conversemos, ¿no? Entonces, eso espero en él, creo. Ya. ¿Usted, hermano? Bueno, hermano, realmente yo creo que todavía no ha experimentado. Ya. ¿Cómo le ve su esposa entonces? Creo que eso tiene algo exigente. O sea, un esposo exigente. ¿Ya usted, hermano? Bueno, esa es la participación. Más que todo, es verdad, nosotros al momento de crecer, sí somos desobedientes, reconocemos eso. Pero ya cuando llegamos a ser padres, entonces ya comenzamos a poner orden. Entonces, también todavía ya nos dirán que somos bien exigentes. Igual a usted exigente. Ya, muy bien. Desde Jimmy vamos a cambiar la perspectiva. Jimmy, ¿tú cómo le veías a tu papá? En cuanto al hermano Roberto. Ah, hermano Roberto. ¿Cómo cree que su hija le ve a usted? Bueno, también diría que, bueno, diría que me ve, así como dicen los hermanos, así exigente y hay momentos que también ve que uno también es, digamos, sociable así con los hijos. Ya. Hasta ahorita verán, toda la primera fila, excepto el pastor, me han dicho que les ven como padres exigentes. Ninguno me ha dicho, no, a mí me ve como un padre cariñoso, un padre que es alegre. No me han dicho nada de eso, pero esperemos la siguiente fila. Vamos, Jimmy. ¿Cómo le ves a tu papá? Bueno, mi papá, yo le veo una persona muy estricta, que todo lo solucionaba a golpes. Y bueno, tanto no lo justifico, ¿no? Pero trato de entender por qué él quedó huérfano muy corta edad. Entonces creo que él no tuvo las directrices de cómo ser con sus hijos. Entonces él era todo. Cualquier cosa, puros golpes. Ya. ¿Usted, hermano Víctor? ¿Cuál es mi pregunta? ¿Cómo le ve sus hijos a usted? Ayer. Hermano, yo diría yo que, o sea, como le digo, todos dicen que me siento mis padres como exigentes. Y yo pienso que estoy por ahí mismo, o sea, exigente en las horas. Por ejemplo, claro, cuando estaban pequeños uno era bien estricto. Y hasta la hora que tienes que hacer esto, bien estricto, aunque hagan las cosas, tienen que ser obedientes. Pero ahora, como ya son jóvenes, adultos, es un poco difícil exigir. Claro. Y es un poco difícil, ya solamente se le dice, vengan breve donde están, algo así nomás, pero ya no puede exigir tanto. Es que ellos ya somos mayores de edad, ya no tienes que exigir tanto a nosotros, porque nosotros sabemos qué hacemos. Muy bien. Mi hermano, o sea, Gracias, hermanos. Hermanos, realmente nosotros como padres nunca tuvimos un curso de cómo ser papá. Nunca tuvimos un manual de cómo ser papá, cómo tratar al hijo, cómo debemos actuar. Realmente, hermanos, nuestros padres, tal vez como dijo Jimmy, actuaron de esa manera porque nunca tuvieron esos principios, nunca tuvieron alguien que les diga cómo deben actuar realmente con los hijos. Realmente estoy yo muy agradecidos con este tipo de talleres que están organizando ustedes como Ministerio de Caballeros, porque de alguna manera nos instruye a nosotros como padres y nos muestran algunos principios que debemos seguir para hacer las cosas correctamente con nuestros hijos. Que en un futuro tal vez nuestros hijos digan, yo gracias a ese cambio que mi papá tuvo, yo di un giro a mi vida y ahora soy lo que soy gracias a que mi papá también cambió. Entonces, hermanos, quiero empezar con esto, con este primer punto. Para saber cómo nuestros hijos nos ven, debemos tener claro qué transmitimos nosotros como padres. Hermanos, ¿qué transmiten ustedes? Quiero empezar por ustedes antes de ir al tema de los hijos. ¿Qué transmiten ustedes como padres? Dejando de lado
el tema de papá, ¿qué transmiten ustedes como personas, como cristianos? ¿Qué transmiten? Hermanos, realmente la Biblia nos habla muchísimo acerca del carácter de nosotros como cristianos. Hay demasiados versículos que nos hablan en cuanto al carácter, y solo quiero leerles un par de versículos nomás para no profundizar mucho. Hay un versículo que me encanta, hermanos, y es Tito 2, 7 al 8. Vamos a leer Tito 2, 7 al 8. Tito 2, 7 al 8 dice lo siguiente: con tus buenas obras, dales tu ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad, y con tu mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pero no podrá decir nada malo de nosotros. Hermanos, realmente este versículo nos muestra cómo Pablo estaba hablando a Tito acerca de cómo debe ser su conducta, cómo debe ser su carácter. Realmente todo empieza ahí, hermanos. ¿Qué transmitimos nosotros? Creo que muchos de nosotros, al estar aquí en la iglesia, tal vez no transmitamos del 100% de cómo somos. Nosotros hemos estado muchísimos años, hermanos, aquí en la iglesia, pero aún así, yo creo que ninguno de nosotros conoce al 100% al hermano que está a su lado. Tal vez ustedes han visto y apenas conozcan un 20, un 30% de lo que es el hermano. Apenas los domingos, los viernes en los repasos vemos a ese hermano y vemos muchas de las veces solo las cosas buenas. Pero en nuestra casa, hermanos, nuestros hijos la mayor parte del tiempo nos ven absolutamente todo. Y les digo todo esto porque hace poco nomás, hermanos, yo estaba conversando con un joven, justo teníamos un tipo de consejería, y me dice: José Luis, necesito ayuda en esto, dice. Digo, cuéntame, digo. Y ahí estuvimos hablando un poquito de su familia, y me dice, yo le digo, oye, me sorprende cómo tu papá está trabajando, digo, en el ministerio y todo eso, yo tratando de elogiarle a su papá, ¿no? Y me dice, si supieras cómo es en la casa, dice. Yo me quedo asustado, hermanos, porque una cosa es lo que nosotros vemos aquí en la iglesia y otra cosa es cómo actúan en la casa. Todo lo que nosotros hacemos transmite, hermanos. Todo lo que nosotros hacemos transmite. Lo que digamos, cómo actuamos, cómo es nuestro carácter, cómo hacemos las cosas, todo eso transmite. Cada una de esas cosas, hermanos, transmite. Y mientras más tiempo pasan las personas con nosotros, en este caso nuestros hijos, más pueden observar todo eso. Entonces, hermanos, cada una de las cosas que nosotros hacemos transmite algo, ya sea bueno, ya sea malo, ya sea para bien, ya sea para mal, todo transmite algo. Entonces, ¿qué transmiten ustedes, hermanos? Otro versículo también que quiero leerles es 2 de Corintios 6, 3, 4. 2 de Corintios 6, 3, 4. Segunda de Corintios 6, 3, 4. Por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno de tropiezo para que no se desacredite nuestro servicio. Más bien, en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios, en sufrimientos, privaciones y en angustias. ¿Sí vieron, hermanos? Realmente todos estos versículos, todos estos pasajes que acabamos de leer nos muestran el carácter que debe tener un cristiano. Hermanos, realmente hubo un momento en el que nosotros vivíamos como nosotros queríamos, ¿no es cierto? Hubo un momento en el que no éramos cristianos, no conocíamos de Dios, hacíamos lo que nos dé la gana. Pero el día que conocimos a Dios, nuestra vida cambió por completo, nuestra conducta cambió por completo. Hablábamos como nos dé la gana, pero el día que conocimos a Dios, todo eso cambió. Y nuestros hijos son conscientes de eso. De hecho, nuestros hijos, al observar todo eso, dicen, mi papá un día era así, conoció a Cristo y cambió. Yo, gracias a mi papá también, pude hacer ese cambio. Nuestros hijos están observando eso, hermanos. No podemos ignorar todo eso, porque nuestros hijos son conscientes de cómo nosotros actuamos. Entonces, quiero empezar con ese punto. Nuestro carácter es primordial en cuanto a si quieren que sus hijos los perciban de buena manera. Entonces, hermanos, es fundamental que entendamos esto. Hay algo que nosotros muchas de las veces pasamos por alto, y es el hecho de que a veces creemos que lo que nosotros hacemos no afecta en nada.
creemos que podemos vivir como queramos, creemos que podemos hacer lo que nos dé la gana, pero en realidad todo eso influye muchísimo en la conducta de nuestros hijos. Todo eso influye en gran manera en la conducta de nuestros hijos. Hermanos, hay un escritor que se llama Gary Smith, y él dice que hay 5 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Cuál creen que es el 5.º evangelio, hermanos? ¿Cuál creen que es el 5.º evangelio? Usted, hermano, ¿cuál cree que es el 5.º evangelio? Hermano, usted. Nada. Hermano Víctor. Hermanos, ese 5.º evangelio somos nosotros mismos. Tal vez nunca hablemos de la Biblia, tal vez nuestros hijos en su vida hayan escuchado de la palabra de Dios a través de nosotros, pero es nuestra conducta, nuestra forma de hablar, cómo nosotros actuamos frente a las adversidades, lo que nuestro hijo ve, y a través de eso puede conocer a Dios. Realmente, hermanos, yo tengo una madre que hasta ahora no sabe leer. Nunca en su vida me ha leído un versículo, nunca en su vida me ha hablado de un versículo. Tengo un papá también que, de algún modo, hermanos, no estuvo conmigo, pero a través de su conducta, a través de cómo ellos vivían sus vidas, a través de cómo ellos actuaban, yo pude conocer a Dios. Y mi mamá siempre me decía con toda la seguridad: yo siempre te he educado de esta manera porque yo conocía de Dios. Así que a mí no me puedes reclamar nunca diciendo que yo no actuaba de esa manera. Y tenía todo el derecho, hermanos. Porque cuando uno vive conforme a lo que dice, no tiene nada nada que le puedan decir en contra. Entonces, nuestro carácter es fundamental en cuanto a eso. Hermanos, una vez dicho esto, ahora sí vamos al siguiente punto. ¿Cómo nos ven nuestros hijos? Dijimos que una de las formas de saber cómo nos ven nuestros hijos es primero examinarnos y preguntarnos qué transmitimos. ¿Qué transmitimos? ¿Qué transmiten, hermanos, ustedes? ¿Qué transmiten ustedes a través de sus vidas? Eso es primordial. ¿Qué transmiten ustedes? Una vez entendido eso, hermanos, vamos a ver ciertos puntos. No vamos a llegar tal vez a todos los puntos que tal vez ustedes querían escuchar, pero vamos a tocar la mayoría de los puntos de la forma en la que nuestros hijos nos ven. Quiero empezar con un punto fuerte, y es el padre orgulloso. El padre orgulloso. Algunos hijos ven a sus papás como padres orgullosos. Y esto, hermanos, estos padres no admiten nunca que están equivocados. Y no sé, hermanos, si ustedes encajan en alguno de los puntos que vamos a ver de aquí a continuación. Vamos a ver unos 8 puntos acerca de cómo nuestros hijos nos ven. Quiero que ustedes se autoexaminen y digan: yo estoy en esta categoría, estoy en esta categoría. Y de algún modo, tal vez al final, para orar por esos puntos y que Dios mismo sea ayudándonos a que podamos cambiar eso. Primero está el padre orgulloso. Ellos, hermanos, nunca se atreven a decir que están equivocados. Para ellos siempre es tener la razón. Y si no tienen la razón, siempre buscan algún culpable. Por eso los hijos dicen: mi padre es orgullosísimo. Y ellos tienen miedo de enfrentarse a sus papás. Esa es la primera categoría de padres orgullosos. Y estos padres orgullosos, hermanos, siempre tratan de humillar al hijo, ya sea en privado o ya sea en público. Siempre están tratando de sobresalir por encima de los hijos. A la primera que el hijo sobresale, el papá va a hacer todo lo posible para hacer pedazos al pobre hijo. Estos son los padres orgullosos. Ellos están por encima de la esposa, ellos están por encima de cualquiera de los hijos y nunca les van a dar oportunidad. Estos son los padres orgullosos, hermanos. Y frecuentemente estos padres orgullosos siempre van a buscar a una víctima. Y la víctima en toda la familia normalmente son los hijos. Siempre culpan de casi todos los hijos: por tu culpa estamos así, por tu culpa hicimos esto. Siempre tratando de culpar. Santiago 4:6 nos dice lo siguiente: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hermanos, entonces realmente lo opuesto a los padres orgullosos son los padres humildes. Eso es lo que nosotros debemos transmitir. Ser padres humildes.
Yo sé que a veces es muy difícil aceptar la culpa porque nosotros como padres tenemos un grado de responsabilidad y autoridad en nuestra familia. Y decir, no, yo estoy equivocado, yo hice mal. A veces creemos que cuando decimos eso vamos a perder toda la autoridad. Pero no, de hecho, conocer nuestra vulnerabilidad, dejar que nuestros hijos vean que a veces también podemos nosotros fallar, eso les va a ayudar a que ellos también puedan hacer lo mismo en un futuro con su nueva familia. Entonces no es malo, hermanos, reconocer que uno está equivocado. Seamos padres humildes. El segundo punto en el que tal vez algunos se pueda encontrar y la forma en la que los hijos ven a sus padres es como el padre desesperado. Este es el padre desesperado. Hermanos, este padre es aquel que siempre siente lástima de sí mismo. No sé si ustedes han conocido padres así, que siempre están como que echándose la culpa de todo. Ahora esto es todo lo opuesto al padre orgulloso. Padre orgulloso nunca se echa la culpa de nada, pero este padre desesperado siempre está echándose la culpa. No es mi culpa, mi hijo, discúlpame, es mi culpa, mi hijo, no te preocupes. Siempre está echándose la culpa. Estos son los padres desesperados. Y él, cada situación que pase, cada obstáculo que pase, él siempre va a tratar de hacer todo lo posible para encontrarle trabas a todo. Estos son los padres desesperados. Salmo 42:11 nos dice, espera en Dios, porque aún he de adorarle, salvación mía y Dios mío. Realmente, al padre desesperado, hermanos, no hay mejor solución que darle gratitud, que darle esperanza, que los hijos entiendan que los papás realmente tal vez no tengan el control de todo, pero tienen la esperanza en que Dios va a estar presente en medio de todo eso. Realmente, hermanos, a veces es muy fácil meternos en esa desesperación. ¿Cuántos han estado desesperados en momentos difíciles? No me digan que soy el único. Es muy fácil estar desesperado, ¿no? Pero estar desesperado todo el tiempo, ahí sí es algo malo. Nuestros hijos cuando perciben eso, ellos también de algún modo están yendo por ese camino de la desesperación. Y a cada situación que se les presente, ya se desesperan por completo. Estos son los padres desesperados. Y la solución a esto, hermanos, es que seamos padres que transmitan gratitud, que transmitan esperanza y que sus hijos se sientan seguros en que Dios de algún modo está en medio de todo eso. Romanos 8:28 al 29 también nos da una solución a los padres desesperados. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que conoció de antemano, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Realmente, hermanos, no cabe duda la desesperación cuando entendemos que Dios tiene el control de todo. No hay situación en la que nosotros debemos desesperarnos si entendemos que Dios está por encima de todo. Y aquí viene otra categoría también. A veces los hijos ven a sus papás como padres controladores. Padres controladores. Y estos hermanos, estos padres controladores, realmente tienen un ego desmedido. Ellos dicen, Dios me dio la autoridad para estar sobre la familia, así que aquí se hace lo que yo digo. ¿Alguna vez ustedes han dicho eso? ¿Sí han dicho eso? Aquí se hace lo que yo digo. Estos son los padres controladores. Y estos padres, hermanos, realmente quieren tener el control de absolutamente todo. Quieren tener el control de absolutamente todo porque ellos no se les escapa nada. Quieren que su hijo estudie en el colegio que ellos quieran. Quieren que sus hijos saquen las notas que ellos quieran. Quieren que sus hijos regresen a la hora que ellos quieran. Ellos controlan absolutamente todo, hermanos. La comida, la vestimenta, todo controlan ellos. No sé si ustedes, hermanos, caen en esa categoría, pero estos padres son egoístas. Dice que estos padres, hermanos, realmente no van a tener ningún tipo de pena con respecto a controlar al hijo. Y la solución para esto, hermanos, está en Santiago 3:17. Santiago 3:17 nos dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Hermanos, a veces, simplemente para dejar de lado el hecho de controlar, es ir a esto.
es ir a este versículo, en ser amables, condescendientes, llenos de misericordia y sobre todo ser sabios en cuanto a lo que nosotros hacemos o no hacemos. Quiero que ustedes, hermanos, cierren los ojos un ratito. Les voy a dar un ejemplo de lo que pasa cuando somos padres controladores. Ya, todos cerraron los ojos. Hermanos, no piensen en un elefante rosado. Ya abran los ojos. ¿Por qué pensaron en el elefante rosado, hermanos? Les dije que no piensen. Porque hijo es Hermanos, esto precisamente pasa con nuestros hijos cuando nosotros somos controladores. No, aquí llegas a las 10 en punto y tu hijo no va a llegar a las 10 en punto. Tal vez un tiempito te haga caso, pero si tú no eres sabio con eso, totalmente perdiste eso. Tal vez ustedes desde pequeños digan, mi hijo, tú tienes totalmente prohibido el azúcar. Créanme, hermanos, que su hijo se va a hacer adicto al azúcar. Es porque justamente tú eres tan controlador que no eres sabio en cuanto a cómo debes administrar ese tipo de decisiones, cómo debes tomar ese tipo de decisiones. Así que no es bueno ser controlador, hermanos. Y un versículo más que nos muestra cómo debemos actuar nosotros está en Efesios 4:31. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Santiago 1:19, la continuación. Esto sabéis, mis hermanos, pero que a cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. El versículo 20, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, hermanos, seamos padres que realmente hasta cierto punto nosotros controlemos ciertas circunstancias, pero también seamos sabios en qué decirle sí a tu hijo y qué decirle no. Luego vamos a ver otra categoría, porque no quiero que me malinterpreten y digan sí a todo a lo que sus hijos pidan. Vamos al padre que exagera. Otra de la forma en la que los hijos ven a sus padres es como un padre exagerado, un padre que exagera todo. Y estos hermanos son padres que siempre utilizan estas palabras. No sé si, hermanos, ustedes hayan utilizado estas palabras. Escuchen, ellos utilizan estas palabras. Siempre, nunca y todos. ¿Han utilizado alguna vez estas palabras? Les dicen, tú siempre haces eso. Tú nunca limpias la casa. Tú siempre ensucias la mesa. Ellos siempre utilizan estas palabras, este tipo de palabras. Siempre, nunca, todos, millones de veces. Siempre ellos utilizan estas palabras. Hermanos, utilizar este tipo de palabras es muy peligroso en cuanto a nuestros hijos. Nuestros hijos, cuando utilizamos estas palabras, ellos nos ven como padres exagerados. Porque tal vez para ellos lo que hicieron sea algo simple, pero cuando ustedes utilizan siempre, todo, nunca, ellos se sienten tan vulnerables y de hecho no saben cómo responder a eso. Entonces, hermanos, utilizar este tipo de palabras hace que el hijo sienta inseguridad, hace que el hijo, hermanos, realmente se sienta muy culpable en cuanto a lo que hizo. Entonces no es bueno utilizar este tipo de palabras. En vez de decir siempre ensucias la mesa, ustedes pueden decir, ¿por qué ensuciaste la mesa? Creo que deberías limpiar la mesa. No, decirle que él siempre es el culpable de todo. Es muy malo utilizar este tipo de palabras, hermanos. Entonces, un versículo que nos da la Biblia para darle solución a este tipo de padres está en Efesios 4:25. Nos dice, por tanto, dejando de lado la falsedad, hablad la verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. Hermanos, realmente cada vez que nosotros usamos este tipo de palabras, siempre, nunca, 1,000,000 de veces, estamos siendo hipócritas, estamos siendo falsos. Porque no es que nuestro hijo siempre sea el que ensucie, sino que cuando usamos siempre queremos echarle toda la culpa a nuestro hijo. No es que nuestro hijo nunca tienda la cama, sí tiende la cama la mayoría de veces, pero sino que nosotros queremos hacerle como que él fuera el culpable de todo. Y es malísimo porque ahí estamos siendo falsos nosotros mismos, estamos atacándole totalmente a nuestro hijo sin tener ni siquiera buenos argumentos. Entonces, hermanos, este es el padre exagerado. Otro versículo que nos da la Biblia también es 2
de Timoteo 2:25 al 26. Segunda de Timoteo 2:25 al 26, nos dice: corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les dé el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Si vieron, hermanos, corrigiendo tiernamente, dice. Con esto, con decirles esto, no les estoy diciendo nunca corrijan a sus hijos. Corrijan, sí, pero no usen la palabra nunca, tú siempre. Corrijan tiernamente, con palabras amables. Que sus hijos de verdad entiendan que ellos están haciendo mal, pero no de una forma brusca. Que no sea tan fuerte ese momento. Tiernamente, sus hijos van a entender. Otra de la forma en la que los hijos ven a los padres es que el padre a veces quiere que todo sea perfecto. El padre que tiene que ser perfecto. Hermanos, ¿cuántos de ustedes alguna vez ha querido que su hijo sea perfecto? Creo que de pequeños todos tenemos la idea de que nuestro hijo en todo saque 10, que siempre coma sin regar la comida, que haga todo bien. Pero sabemos que eso es mentira, ¿no es cierto? El padre perfecto, aunque ustedes no lo crean, hay muchos padres que tienen esta idea. Quieren que todo sea perfecto. Y sus hijos se frustran porque ellos no alcanzan el estándar que el papá les dijo que hicieran. El papá le pone un estándar tan alto que a veces el hijo se frustra porque no puede alcanzar. A veces el papá dice: mi hijo, quiero que saques 10 todo este año. El hijo saca 9.5, su papá ya enojadísimo con él, porque no pudo alcanzar lo que el papá le había dicho. El papá quiere todo perfecto. A veces el papá le dice: mi hijo, quiero que limpies toda la casa, por favor. Tal vez no limpió de la manera adecuada el hijo, pero al menos hizo el esfuerzo. Pero como el papá quiere todo perfecto, ¿por qué no limpiaste? Y es frustrante, hermanos. A mí una vez me pasó una situación como esta. Mi mamá ha sido un poquito como que yendo al lado de la perfección, ¿no? Ahora me dijo que lave todos los platos. Y yo lavé todito, hermanos. Me faltó un vasito del ají nomás, donde hacíamos. Mi mamá enojadísima dice: ¿pero por qué no lavaste el del ají? Digo: pero no ves el 99% de lo que lavé y me culpa solo por ese que faltó. Y es así, hermanos, a veces por ese perfeccionismo que nosotros queremos hacia nuestros hijos, nos olvidamos de todo lo que ellos hacen. Por ese 0,5 nos olvidamos de ese 9.5 que sacó. Por ese cuarto que le faltó limpiar, nos olvidamos de toda la casa restante que él limpió. Ser padre perfeccionista a veces nos hace estar ciegos a lo que nuestros hijos hacen. Tal vez queramos un estándar alto, hermanos, pero nuestros hijos al menos hicieron un esfuerzo para llegar hasta cierto punto. Tal vez no llegaron al punto que tú querías, pero al menos hizo el esfuerzo para llegar hacia lo que él alcanzó, hacia lo que él estuvo dispuesto a hacer. Entonces, hermanos, la Biblia nos dice que nosotros, al ser perfeccionistas, también somos hipócritas, porque nadie puede llegar a la perfección. Ninguno de los hombres puede llegar a la perfección. Mateo 23:4 nos da un versículo que nos llega directo. Vean, hermanos: atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y muchas veces esto hacemos nosotros como padres, hermanos. Ni nosotros mismos podemos hacer eso y queremos que nuestros hijos hagan. Ni nosotros mismos vamos a llegar a ese punto que nuestro hijo queremos que llegue y queremos que nuestros hijos hagan. Entonces no podemos llegar a un nivel de perfección que tal vez nosotros tengamos. Y con esto no les digo que alcancemos un cierto nivel de excelencia, ¿no es cierto? No digo que hagamos las cosas como nos dé la gana. Sí, debemos de exigirle a nuestros hijos, pero no al punto de que tal vez nuestros hijos se sientan frustrados y digan: no puedo hacer. Luego, hermanos, viene el padre sumiso. El padre sumiso. A veces los hijos ven a sus papás como padres sumisos. Y muchos de los hijos ven a sus papás como padres sumisos porque son fáciles de manipular. El papá hace todo lo que el hijo quiere. El hijo dice: papi, quiero este chupete, quiero estas golosinas, quiero esta ropa, quiero este celular. El papá cumple absolutamente en todo. Estos son los padres sumisos, que no le ponen restricción a casi nada. El papá cumple nomás todos los caprichos del hijo. Y normalmente
nos dice que todos estos comportamientos del padre crean hijos que sean malcriados, hijos que sean, que realmente estén llenos totalmente de mal genio, que sean mimados y que hagan todo lo que ellos quieran. No sé, hermanos, hasta qué cierto punto ustedes fueron padres sumisos. Hicieron nomás todo lo que el papá quería. Papi, quiero que me des haciendo los deberes de la escuela. Ustedes dieron nomás haciendo. Papi, quiero que me compres esto. Ustedes dieron nomás comprando. No digo que eso esté mal, solo digo que hay que ser sabios hasta cierto punto. Hay que ser sabios en qué dar hasta cierto punto. Porque cuando ya nos excedemos, nuestros hijos ya nos ven como padres fáciles de manipular. Y nos ven como un medio para lograr lo que ellos quieren, absolutamente todo. Entonces, cuando nosotros somos sumisos, hermanos, como padres, nuestros hijos empiezan a tomar ese control y ya a través de nosotros ellos van a conseguir absolutamente todo. Todo lo que ellos quieran, hasta de grandes, hermanos, aunque ustedes no lo crean, hasta de grandes, ellos van a seguir utilizándolo a ustedes como padres para conseguir lo que ellos quieran. Entonces la Biblia nos dice en Efesios 6, 10 al 13, vamos a leer estos pasajes, hermanos. ¿Qué hacer en cuanto a un padre sumiso? Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Efesios 6, 10 al 13. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los poderes de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Hermanos, nosotros como padres debemos mantenernos firmes. No todo vamos a darles a nuestros hijos. No todo vamos a accederle a nuestros hijos. Hay ciertas cosas que ustedes van a decir, no, mi hijo, discúlpame, esta vez no. Esta vez no te puedo dar esto. O no, lo que tú me estás pidiendo no te puedo dar. Tenemos que estar firmes en cuanto a lo que nosotros debemos dar y no dar. Nosotros como padres debemos ser sabios, hermanos, en entender eso. No podemos decir sí a todo. Debemos también estar dispuestos a decir no. Entonces, hermanos, realmente nosotros como padres tenemos que ser firmes. Luego también está el padre que piensa que su hijo es su segunda oportunidad para hacer lo que él nunca hizo. A veces los hijos ven a los papás como una persona que quiere que él haga lo que su papá nunca pudo llegar a hacer. No sé si ustedes, hermanos, alguna vez han tenido esa idea. Alguna vez tal vez ustedes dijeron, yo nunca estudié, pero quiero que mi hijo estudie. Yo nunca fui abogado, pero mi hijo va a ser abogado. Yo nunca llegué a ser militar, a mí no me cogieron por el porte, pero mi hijo sí es altito y quiero que él sí sea militar. Hermanos, a veces nosotros vemos a nuestros hijos como una segunda oportunidad de lo que nosotros nunca pudimos hacer. Realmente eso es muy peligroso en cuanto a cómo nuestros hijos nos ven. Cuando nosotros vemos a nuestros hijos como una forma en la que nosotros podemos hacer lo que nosotros nunca pudimos hacer, nuestros hijos pierden completamente el propósito que Dios había puesto en ellos. Hermanos, es bonito decir, no, yo nunca pude hacer estas cosas, pero mi hijo sí lo va a hacer. Yo nunca pude llegar a tener una licenciatura, un PhD, un masterado, pero mi hijo, voy a hacer todo lo posible para que mi hijo sí lo consiga. Pero ¿qué tal si tu hijo no quiere ir por ese camino? Pero ¿qué tal si tu hijo quiere ir por otro camino distinto? Hermanos, no podemos nosotros tomar como segunda oportunidad de lo que nosotros no pudimos hacer con nuestros hijos. Realmente Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, para cada uno de nuestros hijos. Él tiene un propósito único con nosotros, y ese propósito único con nosotros no es el mismo propósito que tu hijo. El propósito que Dios tiene con tu hijo es muy diferente al que tú tal vez pensaste que querías. Y es muy bonito, ¿no? A veces bonito decir, yo nunca tuve esto, pero mi hijo sí lo va a tener. Pareciera bonito todo eso, pero
si de alguna manera, hermanos, nosotros obligamos totalmente a nuestros hijos a que hagan lo que nosotros queremos o que consigan lo que nosotros queremos, realmente estamos desviándolos del propósito que Dios tiene con sus vidas. Filipenses 2:3 nos dice: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro más importante que sí mismo. Más importante que sí mismo. Proverbios 22:6 también nos dice: enseña al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. En otra versión, Proverbios 22:6 dice: instruye al hijo en su camino. No está diciendo, hermanos, instruye al hijo en tu camino. No, dice instruye al hijo en su camino, en su propósito, en el plan que Dios tiene con él. Entonces nuestros hijos no es una segunda oportunidad para hacer lo que nosotros nunca hicimos. Nosotros, hermanos, a veces tenemos todos esos 20, 22, 25 años que nuestros hijos pasan con nosotros en la casa para descubrir cuál es ese propósito que Dios tiene con su vida y apoyarlo. Eso es lo mejor que debemos hacer como padres. Tal vez a veces ustedes se van a frustrar, hermanos. Yo me acuerdo clarito que el sueño de mi mamá era que yo sea ingeniero. Y yo ya estaba yendo por ese camino, hermanos. Ya estaba en Ambato estudiando ingeniería civil y todo. Y ese era mi sueño. Mi mamá alegre con eso porque toda la vida quiso que yo sea ingeniero. Dice, en mi familia, que salga un ingeniero, yo puedo morir en paz, dice. Pero yo me retiré, hermanos, porque yo no sentía que eso era para mí. Mi mamá no tiene ni idea de cómo lloró. Dice, mi hijo, ¿por qué me haces esto a mí? Dice, yo solo te pedí una cosa, dice, que seas ingeniero. Pero hermanos, aunque a veces el deseo sea bueno por parte de nosotros como padres, tal vez no sea lo que Dios quiere con su hijo. Nuestro deber como padres, nuestra responsabilidad es descubrir cuál es ese propósito que Dios tiene con la vida de sus hijos y apoyarlo. Ese es nuestro deber, nuestra responsabilidad, hermanos. El siguiente que también tenemos, hermanos, es que tenemos al padre que no se involucra y deja que el hijo decida por sí mismo. Esta es otra categoría peligrosísima, porque aquí el padre deja que el hijo viva como le dé la gana. Este padre no se involucra en la vida del hijo, hermanos. Este padre deja que el hijo decida todas las cosas por sí mismo. Este padre no pone en disciplina al hijo, no instruye al hijo, no hace absolutamente nada por el hijo. Y realmente, hermanos, en este punto, ciertos papás dejan al hijo la libertad del mundo, le dan al hijo la libertad total. Los hijos pueden hacer lo que les dé la gana y el papá nunca va a intervenir. Si el hijo quiere estar con alguien que no viene a la iglesia, ok, ándate. Si el hijo quiere comer la comida que ellos quieran, el papá no le va a decir nada. Estos son los papás que no ponen límites a los hijos. Y estos padres, hermanos, muchas de las veces crían hijos rebeldes. Y estos hijos rebeldes se salen totalmente del control de los padres. Cuando el papá ya entiende que el hijo se fue de más, quiere recuperar al hijo, ya es difícil, ya es demasiado tarde. Porque desde pequeño dejó que el hijo hiciera lo que le dé la gana. ¿Qué nos dice la Biblia? Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis en ira a vuestros hijos, sino, ojo con esto, criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Criadlos en la disciplina e instrucción de nuestro Señor. Hermanos, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de poner límites a nuestros hijos. De decir, mi hijo, eso es lo que tú estás haciendo está mal. Lo que tú vas a hacer no está bien. Tenemos la responsabilidad de disciplinar a nuestros hijos. Si están haciendo algo mal, decir, estás haciendo eso mal. No está bien que hagas eso. Cambia. Esa es nuestra responsabilidad, hermanos. No de dejar nomás que sigan haciendo lo que les dé la gana. No podemos nosotros como padres a dejar eso, a que esas decisiones que ellos tomen como les dé la gana. Entonces, hermanos, estos son los tipos de padre. Y finalmente, el padre que ama poco. El padre que ama poco. Hermanos, estos son padres
que aman en secreto. Estos son padres que dicen que aman a los hijos, pero nunca demuestran ese amor. Y realmente son padres egoístas, impacientes, son antipáticos. La mayoría de veces ellos están enfocados en sí mismos, son padres fríos, que no demuestran amor en absoluto. Y hermanos, esto es algo muy peligroso porque nosotros cuando no demostramos amor, no somos cariñosos con nuestros hijos, lo perdemos totalmente. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han tenido una planta en su casa? ¿Han tenido una planta ustedes? ¿Qué pasa cuando nosotros no le regamos frecuentemente a la planta? Se marchita totalmente, ¿no es cierto? Lo que necesita la planta para que pueda crecer y florecer normalmente, como lo hacen otras plantas, es que nosotros constantemente estemos regando a la planta, estemos cuidando a la planta, estemos cortando incluso a la planta. Y es más peligroso cuando las plantas son delicadas, ¿no es cierto? Esas plantas de macetita. Y lo mismo pasa, hermanos, con nuestros hijos. Si es que no estamos dándoles amor, no estamos dándoles cariño, que es lo primordial para ellos, perdemos totalmente el amor que ellos van a tenernos hacia nosotros en un futuro. Perdemos totalmente ese carácter que ellos van a tener en un futuro. Porque una base fundamental para que haya una buena relación entre padre e hijo es el amor que tú le das hacia tu hijo, es el cariño que ustedes le dan hacia sus hijos. Importantísimo, hermanos. De hecho, primera de Juan 3:18 dice: hijos, no amemos de palabra ni lengua, sino de hecho y en verdad. Es nuestro deber, hermanos, amar a nuestro prójimo, y más el amar a nuestros hijos, que son de nuestra propia sangre. Hermanos, realmente hay muchísimas situaciones. Quiero terminar con un último punto, un adicional. Ahí, perdón, cuando nos dijo, los padres no tienen que amar, sino que los hijos deben amar. Ya usted dice que nosotros debemos amar. Es recíproco, de hecho, no es el hecho de... Porque muchas veces nosotros como padres estamos a los hijos de 15, 6, 7 años diciendo, hijo me ama, hijo me ama. Pero la razón del hijo es obedecer, respetar, eso sería. Pero la responsabilidad del hijo es amar a ellos, no que nos amamos, si nosotros queremos, pues algo así, ya nos dio la idea. Miren, hermanos, nosotros como padres, la responsabilidad que la Biblia nos da es que amemos a nuestros hijos. La responsabilidad que Dios da a los hijos es que ellos honren a sus padres. Y en esa honra a sus padres también implica que amen a sus padres. Pero hermanos, eso es recíproco. No podemos nosotros esperar solo de nuestros hijos o que nuestros hijos solo esperen de nosotros. Eso es dar y dar. Eso es recíproco, hermanos. Si ustedes dan amor a sus hijos, también de algún modo ellos van a dar amor hacia ustedes. Nunca yo he visto que algo que se da nunca se devuelve. Siempre eso es recíproco, hermanos. Ya sea con su esposa, ya sea con sus hijos, ya sea incluso con un prójimo. Eso, de algún modo, en algún momento va a dar vuelta, hermanos. Entonces la responsabilidad de nosotros como padres es amar a nuestros hijos. Y ese amor que nosotros le damos a nuestros hijos, de algún modo, se va a devolver en honra hacia nosotros como padres. Hermanos, finalmente está el padre preocupado. A veces los hijos ven a sus papás como padres preocupados. No sé cuántos de ustedes, hermanos, han transmitido preocupación hacia sus hijos. Estos padres, hermanos, están preocupados por demasiadas cosas y ellos pasan demasiado ocupados y nunca tienen tiempo para los hijos. Y realmente este tipo de padres, hermanos, siempre tratan de evitar a sus hijos. Estos son padres ocupados. Siempre que el hijo pide atención, ellos dicen: mi hijo estoy ocupado, mi hijo estoy en el trabajo, mi hijo estoy haciendo esto. No tienen tiempo para su hijo en absoluto. Y este tipo de padres, hermanos, muchas de las veces hace esto porque no sabe cómo relacionarse con su hijo. No tiene una idea de cómo hablar con su hijo. Y este tipo de padres, hermanos, nos dice que de algún modo ellos van a tratar de buscar distracción en sus celulares, en su trabajo, en sus hobbies, con sus amigos,
con cualquier tipo de cosas, con el simple hecho de estar ocupado y no darle atención a sus hijos. No sé cuántos de ustedes, hermanos, han pasado por esta situación. Han dicho, mi hijo, estoy ocupado, la verdad, no tengo tiempo. ¿Qué no ves que vengo trabajando todo el día? Realmente, a veces, hermanos, este tipo de padres preocupados afecta mucho a nuestros hijos. Porque ellos de algún modo buscan un poco de atención en nosotros, pero pierden totalmente el interés cuando nosotros ya no mismo le prestamos atención hacia ellos. Efesios 5, 15 al 16 nos dice, por tanto, tened cuidado de cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Escuchen bien, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, ¿cuál es la solución ante los padres preocupados, los padres que pasan ocupados? Aprovechen bien el tiempo. Cuando nosotros digamos, yo la verdad no he pasado con mi hijo porque no tengo tiempo, paso ocupado en la iglesia, en el trabajo, con mis amigos, no tengo tiempo, hermanos, no están aprovechando bien el tiempo. No están aprovechando bien el tiempo. El Boli también dice, no están aprovechando bien el tiempo. Realmente, hermanos, la prioridad, el tiempo que debemos dar hacia nuestros hijos es prioridad. Una vez que demos tiempo a nuestros hijos, ahí sí lo demás. Ya una vez que hayamos dado tiempo a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra familia, ahí sí viene lo demás. Pero no puede ser al revés. Lo que sobra para mi familia y el resto hago lo que yo quiero. Nosotros como padres, la responsabilidad como padres es que administremos bien el tiempo y que podamos, hermanos, darle tiempo a nuestros hijos. Mateo 5, 23 y 24 también nos dice un versículo muy interesante. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y ve, reconcílate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermanos, a veces ese tipo de situaciones en las que nosotros no mismo queremos prestar atención a nuestros hijos, no queremos darle tiempo, es porque hay ciertos conflictos. No queremos solucionar esos conflictos porque nos da miedo, no queremos superar ese obstáculo. Tal vez ustedes tuvieron roces con sus hijos y ese tipo de conflicto ustedes quieren seguir evitando. Pero la Biblia nos llama a que nosotros dejemos de lado esos conflictos, hagamos las paces y continuemos con nuestra vida cristiana. Hermanos, realmente la forma en la que los hijos nos ven a nosotros como padres depende mucho de qué transmitimos. ¿Qué transmitimos, hermanos? Hemos visto muchísimas categorías de padres y ¿qué transmiten? Algunos transmiten orgullo, otros transmiten miedo, otros transmiten una autoridad excesiva, otros transmiten temor, otros transmiten preocupación. Hermanos, ustedes como padres, ¿qué transmiten a sus hijos? ¿Qué transmiten, hermanos? Transmiten seguridad, transmiten amor, transmiten paz. ¿Qué transmiten, hermanos? Porque lo que ustedes transmiten es la forma en cómo sus hijos los verán a ustedes. Hermanos, había una familia y este papá se llamaba Marcos. Él tenía unos gemelos, pero este papá Marcos era una persona que maltrataba a su esposa, era borracho, tenía una vida, hermanos, que la verdad si les cuento no se pueden ustedes imaginar. Y realmente esos dos mellizos que él tenía, ellos crecieron en ese ambiente. El papá les maltrataba a su esposa, tomaba todo el tiempo, no recibían el más mínimo tiempo. Y cuando ya ellos eran grandes, salieron de la casa y cada uno hizo su vida. Después de un tiempo, hermanos, una televisora había contactado con uno de los hermanos porque había estado teniendo éxito en absolutamente todo. Y este hermano justo les cuenta a la televisora, dice, no, yo también tengo un hermano, porque habían tenido un hermano gemelo. Entonces, este hermano, hermanos, había tenido una buena vida, tenía una buena familia, de hecho era cristiano también, y había tenido todo ese tiempo que después de salir de casa, le había estado yendo bien en todo, incluso tenía un buen negocio. Pero por otro lado, el hermano gemelo había sido igualito que su papá. Maltrataba a su esposa,
también salía a tomar, hacía lo mismo que su papá. Y cuando en esta entrevista, hermanos, le estaban preguntando a los dos hijos y le dicen, ¿por qué eres así? Y cada uno de ellos dio la misma respuesta. Porque mi papá era así. Por un lado está, hermanos, tenemos al primer hermano que era exitoso, tenía una buena familia, tenía una buena educación incluso, era cristiano, todo le iba bien a él. Pero por otro lado tenemos al otro hermano que era borracho, que era alguien que maltrataba a la esposa, tenía una familia hecho pedazos. Pero los dos dijeron la misma respuesta: yo soy así porque mi papá era así. ¿Y qué quiero decirles con esto? Hermanos, nosotros podemos, como padres, podemos tener vidas piadosas, podemos ser buenos cristianos, podemos dar buen testimonio, podemos hacer las cosas bien desde un inicio, podemos actuar en base a principios cristianos toda la vida. Pero sin embargo, nuestros hijos pueden ser totalmente distintos a lo que nosotros queríamos que fueran. No sé si han visto ustedes, ¿por qué creen que en buenas familias, en buenos padres, de vez en cuando sale un hijo rebelde? Y eso que el papá nunca le ha hecho nada malo, nunca ha actuado en contra de lo que dice la Biblia. Porque la decisión final es la del hijo. Y con esto, hermanos, les quiero quitar una gran carga a todos ustedes. Tal vez ustedes, hermanos, toda la vida ustedes han estado haciendo todo lo posible para que su hijo actúe de la mejor manera. Han estado viviendo vidas piadosas conforme a la palabra de Dios. Han estado hablando de la palabra de Dios en sus casas. Han estado viviendo conforme a la palabra de Dios. Pero sin embargo, sus hijos nunca se acercaron a Dios. Nunca quisieron vivir conforme a lo que Dios quiso que vivieran. Pero no es su culpa, hermanos. La decisión final es la de sus hijos. Y con esto, no les digo que dejen que sus hijos hagan lo que les dé la gana. Podemos orar por sus vidas. Podemos suplicar a que Dios de algún modo pueda algún día hacer que ablande su corazón y que realmente cambie su vida. Pero algunos padres piensan que todo depende de uno como papá. Si mi hijo está mal, es por mi culpa. Se echan toda la culpa a uno mismo. Pero no siempre es así, hermanos. Incluso en familia de pastores, familia de líderes, a veces los hijos salen totalmente opuestos a lo que son los papás, o miento. Y es justamente porque eso depende de ellos, hermanos. De los hijos depende. La decisión final de cómo son los hijos no es tanto de los papás. Sí, nosotros influimos, hermanos, cómo actuamos, cómo caminamos, cómo somos, influye en cierta manera en nuestros hijos. Pero no, eso no asegura que tu hijo en un futuro vaya a ser un hombre piadoso. Eso no te da la seguridad de que en un futuro tu hijo va a ser un hombre de bien. Simplemente nosotros como padres debemos hacer todo lo posible para vivir conforme a lo que Dios nos pide que hagamos, Dios nos dice que hagamos, vivir con esos principios cristianos. Y finalmente, hermanos, todo lo que nosotros hacemos en cuanto a la crianza de nuestros hijos, si lo hacemos conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios nos pide que hagamos como padres, realmente la mayoría de veces, no en todos los casos, como les había dicho anteriormente, no todos los casos, nuestros hijos van a ser hombres de bien, van a ser hombres piadosos, van a ser hijos que cuando sean grandes los van a honrar. Y aunque no en todos los casos, pero lo que ustedes hicieron por sus hijos van a dar frutos en un futuro. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, hermanos, y vamos a finalizar con una oración?